Buenos días. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las comunicaciones a través de DNP3 del equipo seccionalizador SPIN de la marca INAEL. Para esto tenemos preparada la siguiente agenda. En primer lugar vamos a realizar una introducción donde hablaremos de los aspectos generales acerca de comunicaciones en subestaciones a nivel de distribución que nos marcarán las pautas y con lo que definiremos algunos lineamientos para introducirnos hacia el protocolo de NP3. Luego hablaremos del protocolo de NP3, sus características, sus capacidades, para luego hablar de las topologías de comunicaciones, en donde básicamente enfocaremos el tema de cómo se conectan entre sí los diferentes dispositivos de comunicaciones, control, adquisición de datos en lo que nos compete, ¿no? Que sería un sistema de distribución. Luego hablaremos acerca de la estructura de los mensajes DNP. Esto es básicamente necesario porque DNP tiene una particular forma de comunicarse, ¿no? Diferente a los protocolos tradicionales de comunicaciones industriales. Trabaja a nivel de una librería de objetos y sobre esto trataremos en este punto. Para finalmente, ¿no? Con todos estos aspectos generales que hemos revisado hasta el momento, realizar ya algo más concreto, algo más particular, que sería la configuración del equipo de control o de comunicaciones del seccionalizador SPIN. Bueno, entonces empecemos. La introducción, como les había comentado, vamos a hablar básicamente de una forma general de los componentes de un sistema SCADA, ¿no? Donde por un lado nosotros podemos encontrar, por ejemplo, los elementos de campo, ¿no? Que en primer lugar son los IEDs. Estos equipos básicamente lo que hacen es adquirir señales de la subestación. Sí, en primer término podríamos hablar de subestación, luego ya veremos que también pueden ser equipos de distribución también, como es el caso del SPIN de INAEL. Pero la idea es que todos los elementos de campo como seccionadores, interruptores, circuit breaker, celdas, etcétera, eh, a través de sus contactos, por ejemplo, pueden dar al IED, ¿no es cierto?, los estados de los mismos, ¿no? Si está abierto, cerrado, al igual que permitir el mando, ¿no? Yo puedo mandar a abrir un seccionador, abrir una celda a través del IED. Entonces estos equipos están conectados directamente a los dispositivos de campo, ¿no? Seccionadores, interruptores, TCs, TPs, etcétera. Luego la arquitectura que se suele utilizar mucho es a través de comunicaciones adquirir los datos, ¿no? De diferentes IEDs de una subestación, ¿sí? A través de una RTU. RTU básicamente es una unidad terminal remota que adquiere los datos de los IEDs. Luego, independientemente del medio, ¿no? A través de fibra óptica, internet, microondas, puede ser a través de radio. Los datos adquiridos por la RTU se transmiten hacia un servidor, ¿no? Un servidor de SCADA que está en un centro de control, ¿no? Estos datos son almacenados, si es que es el caso, ¿no? En una base de datos justamente, o son mostrados a la consola del operador para que él sepa en todo momento, ¿no? Los estados de los elementos de campo. Entonces esta sería una comunicación en una vía, ¿no? Desde el campo, desde la subestación, a través de los IEDs, por la RTU, el sistema de comunicaciones y hacia la consola del operador, ¿no? Pero puede ser en sentido opuesto también, o sea, el operador podría enviar un mando a través de su consola y llegaría al IED y finalmente se ejecutaría el mando, ¿no? Por ejemplo, abrir un interruptor. Bueno, en cada una de estas etapas se requiere tener unas ciertas, diría, unas ciertas características, ¿no? En lo que es la adquisición de datos.
¿sí? En ciertos momentos necesitamos una gran cantidad de información, de pronto lenta, por ejemplo. Yo necesito sacar un histórico, un perfil de carga de, de un alimentador, por ejemplo, ¿no? Esto es una gran cantidad de información, pero que se lo hace, por ejemplo, a fin de mes, ¿no? Pero en cambio, cuando se dispara una celda, yo necesito que esa comunicación inmediatamente se reporte a la consola del operador. Entonces, la manera en que nosotros gestionamos cada una de estas formas de comunicar es diferente. Por ende, tenemos que conocer, ¿no?, cómo tratar cada una de estas señales. Entonces, en primer término, ¿no?, los IEDs para la comunicación a través de DNP3, sí vamos a ver que están conectados directamente a los elementos de campo, ¿no?, a través de contactos generalmente, ¿no? Entonces un contacto de una celda, por ejemplo, me permitirá saber si está abierta o cerrada, y el IED mantiene en su base de datos esa información, ¿no?, si está abierto o cerrado. ¿Cómo lo enviamos a la RTU, ¿no?, a la unidad terminal remota? Es a través de un primer protocolo de comunicaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Si una celda, por ejemplo, está cerrada y en algún momento se abre, entonces ese evento debe ser transmitido inmediatamente a la RTU, ¿no? Entonces es necesario que el IED inmediatamente transfiera esa información al RTU. En este caso, el IED es quien inicia la comunicación, ¿no?, y envía un mensaje de este evento a la RTU. El RTU va a adquirir datos de otros IEDs también, ¿no? Entonces este evento necesita ser almacenado en un buffer dentro del RTU, en la que se guarda el estado, en este caso el estado abierto, más un dato que se llama la estampa de tiempo, ¿no? ¿Cuándo ocurrió este evento? Entonces, independientemente si yo tengo comunicaciones hacia el centro de control, la RTU siempre guarda una base de datos de todos los eventos que han transcurrido, ¿no?, hasta que en algún momento el SCADA pida los datos almacenados en esta base de datos, ¿no?, de todos los IEDs. Entonces, este evento en primer lugar se almacena en la RTU. Entonces, eso el IED lo realiza, ¿no?, mantiene ese evento e inmediatamente transfiere este evento a la RTU. La RTU, entonces, en este caso, guarda este dato en su base de datos, en su buffer, y lo mantiene listo, ¿no?, a través de otro protocolo de comunicaciones, de pronto es diferente al que utilizamos aquí. Entonces se transfieren los datos hacia el centro de control, ¿no? Entonces estos datos que se enviaron a la RTU, almacenados en su base de datos, ahora son comunicados hacia el centro de control. ¿Sí? El centro de control almacena esto en otra memoria, de pronto en una base de datos general, ¿sí?, no solamente de esta subestación, sino de otras más, y luego muestra estos datos, ¿no?, al operador en su consola. Entonces el operador lo que verá en su consola es que hubo un evento, ¿no?, estando cerrado la celda, por ejemplo, ahora se abrió. Esto de pronto transcurre transparentemente para el operador de pronto no sabe qué pasa por debajo, pero sí puede saber o tener datos acerca del estatus de varias de las etapas de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, sabrá si el IED está comunicándose, ¿sí?, tiene comunicaciones con la RTU, por ejemplo, o pierde comunicaciones, ¿no? Aquí vemos que las comunicaciones es un componente esencial, ¿no?, para el sistema SCADA, ¿no? Entonces podríamos indicar que de pronto el sistema SCADA está formado por tres componentes, ¿no? Muchas veces se entiende al sistema SCADA como un software, ¿no?, el software que de pronto el operador lo tiene en su consola. Sin embargo, tiene tres componentes. Una sería de pronto el software, ¿no?, el software de SCADA, que se encarga de gestionar la información, guardarla en una base de datos, hacer perfiles de carga, hacer los mímicos, ¿no?, para saber aquí en la consola del operador si se abrió, se cerró la celda.
pero esa es simplemente una parte. Otra parte serían los equipos, ¿no? Tenemos equipos de comunicaciones, por ejemplo, los IEDs, las RTUs, el servidor del SCADA también, son equipos que componen también el sistema SCADA. Y otra parte esencial también dentro del sistema SCADA es las comunicaciones, ¿no? Si no existen comunicaciones, el sistema SCADA deja de trabajar. Los tres elementos convergen, ¿no? En un sistema en el que todos trabajan a la vez, ¿no? Si alguno falla, todo el sistema se viene abajo. Entonces, ¿cuáles son las necesidades en cada parte, ¿no? Si nosotros vemos aquí la instrumentación de campo y la RTU, estarían ubicadas dentro de una subestación, ¿no? Los IED serían los que controlan cada una de las bahías, por ejemplo, un alimentador, un transformador, ¿no? Tendríamos un IED, por ejemplo, para proteger el transformador. Entonces, estos son de ámbito local, ¿no? Están dentro de la subestación y la idea es que la información ahí fluya rápido, ¿no? Como vemos, un evento debe transmitirse inmediatamente con una estampa de tiempo dentro del RTU. Esta RTU es necesaria, ¿no? Muchas veces podríamos decir, ¿no? ¿Por qué no desde el centro de control no comandamos directamente al IED? Esto es porque, como vemos, como equipo, digamos, o como medio intermedio tenemos justamente el sistema de comunicaciones, ¿no? Que puede ser muy diverso, ¿no? Puede ser una fibra óptica de cualquier proveedor, puede ser radio, y las comunicaciones a larga distancia, porque esto ya es a nivel macro, ¿no? Ya comunicamos subestaciones que están geográficamente distantes. Entonces, este sistema de comunicaciones cubre una amplia área y por ende también está susceptible a fallos, ¿no? Entonces puede ser que la radio por motivos atmosféricos de pronto falle, la fibra óptica por cualquier situación de pronto falla y los eventos no puedan transmitirse inmediatamente, ¿no? Entonces la RTU tiene como función, una de sus funciones, almacenar estos eventos, ¿no? Y el momento que se restituyan las comunicaciones, entonces los eventos se envían al centro de control. Otra de las funciones de la RTU es también tener o configurar lógicas, ¿no? A veces yo necesito realizar, por ejemplo, una transferencia de carga, ¿no? De un alimentador a otro, ¿no? Entonces, para esto se necesitan realizar o implementar lógicas entre los IEDs. Entonces, la RTU es la que se encarga de hacer eso, ¿no? Mantener una lógica. Sí, una lógica, por ejemplo, para que los dos alimentadores no estén conectados al mismo tiempo, entonces habrá que desconectar primero uno para conectar el otro. Entonces, eso lo realiza la RTU. Entonces, la RTU, además de guardar eventos, también puede almacenar lógicas, ¿no? La RTU también tiene otra función. Nosotros conocemos, ¿no?, que los IEDs pueden ser de diferentes marcas, ¿no? Tenemos marcas como ABB, Siemens, Cell, etcétera. Entonces, este RTU debe poder hablar el mismo lenguaje con todos, ¿no? Bueno, hoy en día ya se utiliza un protocolo estándar, que es el que vamos a hablar más adelante, que es el DNP3. Entonces, todos los IEDs hablarán DNP3. Pero no todos, por ejemplo, tendrán comunicaciones a través de Ethernet. De pronto unos tendrán comunicaciones seriales, otros tendrán puertos de fibra óptica, pero es la RTU la que puede gestionar diferentes maneras de comunicarse con los diferentes IEDs que tengamos en el campo, ¿no? Entonces la RTU tiene que ser multiprotocolo, multimedio para comunicarse con diferentes IEDs. Cuando por arriba nosotros tendríamos un medio único, ¿no? Por ejemplo, fibra óptica para esta subestación, pero internamente en la subestación podríamos tener un medio diferente para cada IED. Entonces, sigamos adelante, ¿no? Ya hablando, ¿no?, dentro de una subestación, como les había indicado, tendremos diferentes protocolos de comunicaciones que podrían ser de DNP3, el IEC 61850, acá también que se utiliza, en realidad es un estándar que maneja dos protocolos, el MMS y la mensajería GUS. Tenemos protocolos IEC 104,
protocolos para sincronizar el tiempo, SNTP, entre otros, ¿no? De estos protocolos nosotros vamos a hablar básicamente de dos, que es lo que en nuestro medio más manejamos, ¿no? Que por un lado sería el protocolo de NP3 y por otro lado el IS-104. ¿Dónde podemos encontrar estos dos protocolos, ¿no? Si nosotros hacemos referencia a la arquitectura, al sistema de comunicaciones que vimos hace un momento, entonces tendremos lo siguiente, ¿no? Por un lado tenemos DNP3, por otro lado tenemos el protocolo 104, los mismos que aparecen en diferentes niveles, ¿no? En diferentes etapas de las comunicaciones. Por ejemplo, el protocolo 104 aparece para las comunicaciones entre la RTU y el centro de control, ¿sí? Y a bajo nivel, ya hablando en campo, entonces nosotros encontramos el protocolo DNP3. ¿Qué es el protocolo DNP3? Bueno, si nosotros tenemos dos equipos, ¿no? Por ejemplo, RTU y el IED, nosotros podríamos hacer la analogía, ¿no? De que dos personas están hablando, ¿no? Tendríamos una persona que sería la RTU, otra persona que sería el IED, y nosotros hablamos, ¿no? Ya sea por medio del teléfono celular, de pronto estamos mandando mensajes a través de WhatsApp. Son diferentes medios, pero todos tienen algo en común, ¿no? Que sería el lenguaje que utilizamos, ¿no? En este caso, el lenguaje español. El lenguaje vendría a ser como el protocolo que utilizamos, ¿no? Entonces, en el lenguaje en español nosotros tenemos una cierta sintaxis, ¿sí? Unas ciertas reglas, de igual manera los protocolos, ¿no? Entonces, aquí manejamos dos lenguajes o dos protocolos, el IS-104 y el DNP3, a diferentes niveles, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a enfocar a nivel de las comunicaciones ya en campo, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, el IED sería el controlador de diferentes seccionalizadores, ¿no? En el caso de que nos compete, ¿no? Entonces el concentrador manejará el protocolo de NP3 para obtener información de los diferentes seccionalizadores, ¿no? Si están conectados, están abiertos, están cerrados, qué corriente están midiendo. Esa clase de información podemos obtener a través del concentrador.